¿Qué tal amigos de No Mires por la Ventana? Yo soy su amigo Quique Huerta y es un placer saludarlos de nueva cuenta aquí a través de esta su casa, su podcast, el canal de su predilección. Un abrazo para toda la comunidad latina alrededor del mundo, sobre todo para la familia en Estados Unidos. Y la verdad que después de un rato de no estar con ustedes, bueno, pues es un placer grandísimo poder coincidir de nuevo a través de esta gran ventana que es su dispositivo. Y por demás contento el día de hoy y de entrada quiero agradecer a Victoria Holística por haber proporcionado ahí y haber sido puente para esta colaboración que voy a tener magnífica el día de hoy con dos personalidades por demás relevantes para este mundo, no solo místico y paranormal, eh, y además un par de conocedores. Hoy están conmigo de Encuentro Divergente, ¿estoy bien? ¿O ya les estoy cambiando el nombre? Ya no los estás cambiando. Hola, ¿cómo estás? Somos Punto Divergente. Punto Divergente, Yeshua y Kuruba. Es un gusto, la verdad, estar con ustedes aquí. Tuve la oportunidad de estar escuchando algunos de sus episodios en su canal. Invito a toda la comunidad también para que los siga, los escuche, porque no solo tienen grandes cosas que decir, sino que ya las han dicho. Pero bueno, un gusto saludarlos a ambos y gracias por estar acá conmigo en No Mires por la Ventana. Gracias, Kike, es un gusto poder estar aquí contigo. No, hombre, al contrario. Y pues nada, hoy seguramente, igual que en otras ocasiones, vamos a tener grandes anécdotas y situaciones que han vivido, porque ya son más de 230 videos, y no me falla la memoria, que tienen arriba de Punto Divergente, donde han estado colaborando ya desde hace más de 4 años, y seguro esta larga carrera pues ha estado llena de situaciones bien relevantes. Pero antes de ir a las anécdotas, platíquenle un poquito a la comunidad parte de lo que ha sido el gran trabajo que han venido desarrollando, a qué se dedican, quiénes son y dónde los podemos encontrar juntos y por separado en redes sociales. Que va, muchas gracias. Pues mira, sí, ya llevamos, bueno, yo soy Kuruba, para los que no me conozcan, y soy terapeuta y orientador espiritual. Ya tengo más de 10 años de experiencia en esta área. Me dedico principalmente en la parte, pues, de la salud, en la parte psicoemocional y en la parte mística. Son los tres aspectos que abarco como terapeuta. Y este proyecto, bueno, de lo digital ya tiene, como dices, unos años también que empezamos con nuestras clases en línea, nuestros cursos, nuestro podcast, que empezó como un podcast pues personal y sencillo, así como para empezar a adaptarnos. Y después creció y se transformó en este proyecto que, pues bueno, se llama Punto Divergente. Nos pueden encontrar en Instagram como Evolución Ahora, en TikTok y en YouTube también. Y personalmente me pueden encontrar como Kuruba de Gaia en Instagram. Vente, Curvo, muchas gracias. Y Yeshua, Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, de igual manera, yo soy Yeshua Alanis y me pueden encontrar en mis redes sociales de igual manera como Yeshua Alanis y soy parte de Punto Divergente, del centro que nosotros creamos igual hace 12 años, que se llama Centro Evolución Humano, y en este centro impartimos diferentes tipos de talleres, cursos, conferencias para todas las personas que están en búsqueda de este autoconocerse espiritualmente. Yo soy terapeuta y facilitador espiritual de igual manera y me dedico en toda esta rama holística que abarca lo mental, lo espiritual, lo emocional y lo físico. Varias personas me conocen por tener ciertas habilidades psíquicas que las he sabido canalizar para poder ayudarme y ayudar a las personas a encontrar tanto su propósito, su evolución personal y pues bueno, descubrir muchísimas más cosas que existen en el mundo espiritual, porque también a veces suceden lo que le llaman cosas o sucesos paranormales, pero para nosotros que llevamos este estudio espiritual y místico y esotérico, vamos descubriendo como el origen de todas las cosas. fíjate que te soy honesto, por mi parte, que ya lo he platicado algunas veces y seguramente lo vamos a platicar, porque hay un episodio con ustedes en Punto Divergente allá en su canal, donde les agradezco que también estuve de invitado y estaré de invitado. Pero hay una pregunta que siempre me ha rondado con este tema paranormal, y es que
hay un punto que es el origen del miedo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, oye, nosotros estamos ya en un proceso avanzado de conocer todos los temas místicos, sobrenaturales, más allá de lo paranormal, metafísicos, ya le vamos dando otro nombre y otra dirección, ya no necesariamente son situaciones que me generen miedo, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque cuando empezó el canal y cuando empecé a incursionar, que tiene realmente poco, yo soy un novato al lado de ustedes, grandes maestros, amigos míos, porque yo tengo realmente un año recién, un año y poquito con este tema, pero era un tema para mí bastante difícil, porque cuando en las reuniones de amigos empezábamos con la parte de, oye, mira, les voy a platicar tal historia, yo era el tipo que decía, ¿saben qué? Me da mucha pena, pero yo me voy a levantar y me voy a salir del lugar donde estamos porque no me gustan estos temas. ¿No? A lo mejor poniéndome como objeto de estudios para ustedes, porque tengo muchas preguntas, además de las anécdotas. La curiosidad es algo que me ha caracterizado. Y eso es lo mejor de todo. Gracias. ¿Por qué nos provoca tanto miedo este tema? ¿Es el miedo a lo desconocido o hay una raíz real del por qué tengo miedo? Creo que estoy con las personas indicadas para que me ayuden a entender un poco y nos ayuden a todos los ventanólogos a entender esta parte. Sí, pues mira, gracias por considerarnos también, pues que somos los indicados para responder. Todo de una vez, si lo quiero dejar claro también, es base a nuestra perspectiva, base a nuestra experiencia. No nos tienen que creer ahí en casa, digo, también cuestionen siempre todo. Que eso creo que es lo clave por lo que da miedo. No cuestionamos. Es una de las cosas que no hacemos. No cuestionamos las cosas, no nos preguntamos qué hay más allá. Nos falta curiosidad, como justamente tú mencionas que tienes y que creo que es muy importante. Porque sí, creo que hemos estado muy acostumbrados a tenerle miedo a lo desconocido. Vemos algo distinto, algo que nos saca de nuestra zona de confort y no preguntamos pero ¿por qué será? ¿Qué habrá más allá? ¿Qué me puede enseñar? ¿No? Más bien creo que siempre nos estamos a la expectativa de más bien qué me va a pasar o por qué me está sucediendo esto o qué malo me puede suceder. Entonces como que creo que siempre estamos a la defensiva. También principalmente creo que tiene que ver con un tema de dónde nacimos, ¿no? Que estamos prácticamente pues en México, que es un país maravilloso, pero que al mismo tiempo, pues bueno, tiene sus situaciones, igual que en todo el mundo, pero digo, creo que aquí es muy notable que tiene sus situaciones como de siempre hay riesgo de algo, siempre hay como a lo mejor alguna tranza, siempre hay a lo mejor como algo de qué estar huyendo y algo de qué estarnos protegiendo, porque creo que somos una sociedad que siempre está muy a la defensiva con las cosas nuevas, con las personas nuevas y tenemos miedo a lo nuevo y en México pues sí tenemos como esta cuestión de estar como a la defensiva siempre de las cosas nuevas, de las personas nuevas, porque no sabemos con qué intenciones vienen a nosotros, ¿no? Y eso, bueno, creo que abarca con la cuestión tanto espiritual, con la cuestión incluso económica, ¿no? Que también es uno de los tabús aquí en nuestro país. Y bueno, yo creo que principalmente sería eso. Además de que también considero que el mexicano siempre ha tenido este acercamiento a lo espiritual desde pequeños. Creo que todos tenemos algún acercamiento de que vemos cosas, de que la abuelita limpia con el huevo, de que siempre hay una veladora o un altar en nuestra casa o en la casa de la mamá o de la abuelita. Siempre hemos tenido esta conexión con lo espiritual, pero creo que al mismo tiempo siempre es como con un respeto y con un cierto miedo a que si no lo comprendo o no lo estudio, solamente lo acepto que ahí está, más no me meto más a fondo. Y en este caso en particular, Kuruba, ustedes ya con el entendimiento de las cosas, ya con otro punto de vista, digo, parametralmente distinto, ¿cuáles serían los miedos que ustedes tienen el día de hoy? ¿No? Creo que ¿crees que es algo que se supere, que se enfrente, que se contiene? ¿Cómo funcionaría ya? En mi caso, te voy a responder muy personalmente. Yo hay cosas a las que no le tengo miedo ya. Por ejemplo, en la cuestión de espíritus, en la cuestión de energías, en todo esto, yo no le tengo miedo ya. Pero sí hay ciertos miedos que obviamente como humano sigo teniendo. Por ejemplo, para mí ya mis miedos sería cometer a lo mejor algún acto indebido o manejar mala energía a la cuestión de estar en el momento de una terapia, en una limpieza, afectar al paciente, ¿no? Dar información que a lo mejor no le corresponde todavía, porque muchas veces eso va
a generarle situaciones que lo pueden poner en riesgo. Entonces eso ya serían más como mis miedos más que nada. Que involucren a un tercero. Ya veo. Y en el caso de Yeshua. Pues te voy a contar un poquito como de todo lo que yo tuve que pasar para poder comprender el mundo espiritual. Literalmente yo desde niño sí podía ver todos estos tipos de energías y entidades que existen en el entorno. Entonces me fue como muy complejo ir identificando qué era bueno, qué era malo, cómo hacerle para poder identificar qué cosas sí me iba a hacer daño en mi persona y qué cosa no me iba a hacer daño. Entonces, cuando yo ya crezco, obviamente para esto suceden muchos traumas, tanto en la escuela como con todas las personas que convivía en general. Porque podía percibir sus emociones, sus sentimientos, algunos pensamientos y me era un poco complicado. Entonces, yo cuando descubro que puedo llevar todo este conocimiento, toda esta percepción que yo tenía hacia un enfoque en poder ayudar a las personas, empecé como a cambiar absolutamente toda mi percepción de mí y de las cosas espirituales que podía percibir. Llamémosle entidades, almas, desencarnados, personas que ya no se encuentran en este plano de existencia. Y entonces es donde encuentro como toda esta parte de la, ¿cómo se dice?, de la terapia alternativa y empiezo a descubrir muchas cosas diferentes en mi vida. Eso me ayudó mucho de cierta manera en mí y empecé a quitarme esos miedos. ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? Tuve muchos miedos yo como persona en mi vida porque me asustaban estas entidades o estas personas que habían vivido cosas y ya no se encontraban en este plano. De hecho, me hacían sentir de repente como si estuviera loco. Y ahora, bueno, lo que hago a través de descubrir toda esta parte espiritual, metafísica y esotérica es llevarlo a mi vida y poderlo enseñar a las demás personas porque yo sé que no soy el único que percibe y ve y siente las cosas. Mi mayor miedo, de igual manera, es a las personas que nosotros estemos ayudando a darles una información errónea y darles de cierta manera información que no necesitan en ese momento porque a veces los puede perjudicar o simplemente no la van a comprender en el momento. Como dicen luego, no es bueno saber de más, ¿no? O sea, es real la frase. Es correcto. De repente hay cosas que en este momento de mi vida no necesito y aunque quiero comprenderlas, muchas veces es mejor en ese momento dejarlo así, ¿no? Sí, y es complicado discernir esa parte. Yo creo que ese es el gran reto para ambos desde donde están, ¿no? Desde, como dicen, el tema de la terapia, no solo emocional, sino también espiritual, que no es cualquier cosa. Hace algunos meses ya alguien me preguntaba, oye, para una persona escéptica como yo, si yo te pido de repente pues evidencia de todas las cosas que tú me platicas para yo poderte creer, le digo, mira, lo que pasa es que en el tema espiritual, y a lo mejor ahí ustedes me puedan corregir o me den la razón, pero creo que en el tema espiritual es como cualquier músculo, si tú no lo ejercitas, pues no vas a poder percibir algunas cosas o entender algunas otras. En la medida en que tú lo hagas, vas a poder captar. Te pueden presentar N cantidad de evidencia y nunca va a ser suficiente para ti si no ejercitas la parte espiritual, ¿no? Claro, es como mantenernos cerrados de cierta manera. No se nos va a presentar nada de lo que no estemos preparados, uno, a ver y otra a comprender, porque es muy importante a veces comprender en nuestra vida lo que está sucediendo y en cualquier aspecto, en lo espiritual y hasta en lo físico. Si nosotros no lo comprendemos, nunca lo hemos vibrado, nunca lo hemos resonado, jamás se va a manifestar en nuestra vida. Sí, es correcto. Hay que aprender a discernir como justamente
cuándo me toca qué proceso y cuándo la verdad me toca como esperarme o hacer pausa. Ahora hay mucha experiencia, ¿no? Ya varias horas de grabaciones digitales recorridas y de terapias y de consultas, pero anterior a esto, antes de saber lo que hoy saben y tener la experiencia que hoy tienen, debió haber alguna experiencia que los haya agarrado mal parados y hayan dicho, híjole, ¿esto qué es? Ahí es donde empieza mi inquietud por los temas místicos, espirituales y todo este tema, ¿no? Platíquenmela por separado y seguramente ya cuando hay ese momento donde los dos convergen, ya empiezan a vivir cosas juntos también en este tema. Ustedes decidan quién empieza, pero creo que eso nos gustaría mucho escuchar. ¿Cuál fue mi primer encuentro con lo sobrenatural, no? Ok, pues sí, mira, fíjate que yo desde chiquito también tuve algunas experiencias. Como que creo que somos las personas que nos dedicamos a esto, sí venimos ciertamente preparados, así venimos ya como con ese propósito, yo creo que ya viene un poco establecido, ya viene elegido desde antes, ¿no? Como almas que somos. Y entonces, obviamente, desde niños, pues ya empiezan como los guías a prepararnos, yo creo, como empezarnos a curtir para que cuando lleguemos a la edad correcta ya tenemos cierta experiencia y no nos agarren curva. Yo de niño recuerdo más o menos, quien me ha ayudado a afirmar completamente la historia con nombres, ¿no? Más que nada y lugares, ha sido mi mamá porque fue la que experimentó muchas cosas también conmigo. Yo de niño tenía una, ¿cómo se le dice? Como nana o una persona que me cuidaba, ¿no? De chiquito cuando mi mamá no estaba, que trabajaba o cosas así. Entonces saliendo yo de la escuela, iba por mí era una maestra también, era docente y se llamaba Esperanza. Yo le decía Miss Perita y que la llevo con mucho amor en mi corazón a esa persona que tanto me ayudó de pequeño y me cuidó. Ella en algún momento tenía una hija que hubiera sido más grande que yo, creo que por unos 2 años. En ese tiempo yo estaba en el kinder, tenía 4 años, me parece 4 o 5 años. Y cuando salía del kinder ella pasaba por mí, me llevaba a su casa, me daba de comer, me cuidaba, pero de repente ella veía que yo me ponía como a platicar solo. O sea, como si estuviera, ya sabes, ¿no? Que los niños juegan y hay esto y lo otro, pero de repente ya no era como la conversación del desarrollo del juego, sino de repente como teniendo una conversación como muy fijamente o muy quieto con otra persona, pero no había nadie. Resulta que su hija, que hubiera tenido 2 años más que yo, antes de que yo la conociera, ya había fallecido. Había pasado por una experiencia de enfermedad y falleció. Y entonces hubo un día en el que yo de la nada le dije, Miss Perita, me dice ella que no llore, que ella está muy bien y que ella está ya descansando y que eligió ese proceso, ¿no? Como para ayudar a algo más elevado de forma amorosa en la familia. Y ella se quedó así como, oye, pero tú no la conocías, ¿no? Sí, es mi amiga y jugamos y es con la que platico y me dice que estoy tranquila, que ya no, porque dice que luego la ve llorando en las noches, porque todavía siente como culpa, porque usted sintió que pudo haber hecho más por ella y no sé qué. Y le empecé a contar todo esto y ella pues se soltó a llorar y me abrazó, lo único que hizo fue abrazarme y me dijo gracias y se soltó a llorar y entonces yo ahí veía a la niña como también ella se acercaba al abrazo y la abrazaba a su mamá por atrás. Entonces fue como de mis primeros, así que tengo en mi memoria, de mis primeros como acercamientos a esta cuestión, pues espiritual y de una forma que no considero que fue como de susto, de espanto, sino que creo que más bien fue como algo muy amoroso, donde esta alma le ayuda a entender a su familiar que puede estar en paz, que puede estar tranquila, que el alma está descansando en paz y que fue algo que eligió, más de algo como que haya sufrido, ¿no? O sea, sí tenía un propósito más elevado y el saber esto, pues le dio a lo que recuerdo, pues mucha paz a esta persona por entender que su hija, pues no estaba en un proceso malo, como luego consideramos a la muerte, como un proceso malo, sino más bien estaba en algo más bonito o elevado que a lo mejor en ese momento todavía no entendíamos. Eso es como, bueno, lo que yo te puedo contar ahorita de entrada. Y además muy temprano en la vida te sucede, ¿no? Porque como niño
muchas veces no lo procesas de la misma manera, pero también no tienes encima todos esos bloqueos y tabús y cosas de, pues que te pueda inspirar a lo mejor otro sentimiento distinto a lo que tú me platicas, ¿no? El tomarlo como una experiencia de conexión y de amor. Pero no deja de ser fuerte, o sea, ¿cómo de repente te das cuenta de que lo que estás viendo no es algo material, ¿no? El procesarlo con el tiempo no, Sí, es no muy es curioso. fácil. Es ¿Perdón? muy curioso porque bueno, si me oyes ahí. Es muy curioso porque creo que, como lo dices, como adultos, sí tenemos una idea y una perspectiva de más o menos qué está sucediendo y ya lo tenemos como catalogado, que creo que eso es lo que nos limita a veces como adultos. El niño al no tenerlo catalogado, yo por ejemplo ahí yo no sabía ni siquiera qué era la muerte, ¿no? Yo no conocía la muerte. Para mí era otra forma o otra manera de conectar con otra persona, ¿no? Yo no tenía todavía una concepción de qué era la muerte o de qué era un espíritu encarnado y desencarnado. Para mí era simplemente otra persona más conviviendo normal, ¿no? O sea, no tenía, como dices, esas preconcepciones establecidas como el adulto que ahora podría tener. Entonces sí, pues obviamente cambia todo. Mira, todos nosotros somos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice desde ahí? No solamente somos humanos, tenemos la parte del ser. Esa parte del ser es a lo que podemos llamar alma, espíritu, Shem, esencia de vida, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, esa parte del espíritu, que es nuestra conciencia, nuestro verdadero ser, es el que realmente está participando en este que a mí me gusta llamarlo el juego de la vida. Y entonces es el que decide venir y nacer, pero para nacer y vivir en esta experiencia material, palpable, tridimensional, necesita el vehículo adecuado para poderse mover en este entorno. Entonces, este vehículo pues está hecho de carne, por eso viene y se encarna, se arraiga dentro de este cuerpo material, o clipot, como se le llama en el Cábala, y ya puede moverse en el mundo de la materia. Para no obviar, Desencarnado, claro. pues bueno, es cuando pasamos por el proceso llamado muerte. Sí. Sí. Ya Sí, estamos claro. fuera del vehículo, experimentando ya en otra, que le podemos llamar dimensión, que vulgarmente a lo mejor se le conoce o rudimentariamente se le conoce a esto de Sí. los temas espirituales, ¿no? Sí, digo, a grosso modo está muy bien conceptuarlo. Gracias, gracias. De Yeshua, porque Yeshua, no sé, tiene una mirada así como que nos quiere decir algo fuerte. Siento que nos va a sorprender. La verdad es que estoy pensando. Ah, puedes apagarte en tu micro. Sí, sí, sí. Es- Estoy Enciende el pensando tuyo. mucho. Ah, ya. Ahí voy. Es que estamos acá acomodando los micrófonos, pero estaba pensando mucho en la historia que contarte, porque bueno, yo en mis procesos para empezar a conocerme y empezar a entrar como en este mundo espiritual, tuve que vivir muchas cosas que sí fueron paranormales en ese momento. Creo que lo paranormal se quita cuando ya lo tomas ahora sí con una normalidad, pero te voy a contar unas historias un poco fuertes. De entre ellas, casi todas las que me sucedían mayormente fuerte era de niño. Que hoy por eso comprendo muchos niños cuando los llevan a curarse de empacho o a que les quiten el susto. Porque las personas que contienen bastante luz casi siempre son acechadas o son vigiladas y asustadas con energías que les gusta aterrorizar a estos niños que tienen y contienen mucha luz. Por eso aquí en México existe mucho esta parte de hay que llevarlo a curar de empacho o a sobarlo para que se le quite el miedo. Entonces, yo te voy a platicar una historia también que se me hace interesante y que me llevó a saber que lo que yo vivía no era normal, no era algo que todos lo podían manejar, porque, o sea, aunque era niño, no me daba cuenta 100% que no todas las personas vivían y experimentaban lo mismo que yo. O sea, yo pensaba
que lo que yo vivía era algo que todo mundo vivía, percibía, sentía, escuchaba y todo. Entonces, cuando yo llego a la edad de 7 años, mi abuelo materno fallece. Para esto, yo sabía, estando en la casa, que algo había sucedido con algún familiar, porque empezaba a percibir ciertos aromas, a, como a tipo tabaco y a como a alcohol, del que se toma. Y mi abuelo olía, siempre que lo veía, olía de esa manera. Pero, pues obviamente de niño no tienes como el raciocinio de identificar de dónde provienen ese tipo de aromas. Cuando llaman en ese tiempo a la casa, no, obviamente no existía el celular como hoy existe, y contesté la llamada telefónica y mi mamá me dice que mi abuelo había fallecido y que nos preparemos porque vamos a ir a donde lo van a velar. Cuando, cuando vamos literalmente ya en camino después de velarlo, llegamos a un panteón muy conocido aquí en la Ciudad de México. Bueno, no en la Ciudad de México, creo que ya es Estado de México, que es Jardines del Recuerdo. Yo de 7 años, cuando llegamos al velorio, yo no sabía, era la primera vez que yo experimentaba que alguien de mis familiares había fallecido. O sea, no sabía yo lo que era morir. Más, yo creo que lo único que veía morir a veces eran los moscos o los insectos. Entonces fue mi primera experiencia en tener cerca a un familiar que fallecía. Pero yo en mi mente, en ese momento cuando tenía 7 años, yo no comprendía nada lo que estaba sucediendo. Entonces llega la noche y yo preguntaba, ¿en dónde está mi abuelo? Aunque ya me habían dicho que él había fallecido, yo no sabía que era que alguien falleciera. Entonces bajo con una persona a la recepción que hay ahí y le digo, ¿qué es que mi abuelo haya fallecido? Y me comentaron que es cuando una persona ya nunca más va a estar, ¿no? En este plano. O ya se va a ir a descansar y va a dormir eternamente. Algo así me comentaron. Pero cuando me comentan eso, en donde tienen a mi abuelo ¿cómo se llama? Cuando los están embalsamando, Ajá, y lo están preparando, yo ¿no? veo que ajá, es correcto. Yo veo que mi abuelo venía caminando. O sea, yo veía como de ese lugar en donde me señalaban, mi abuelo venía caminando hacia nosotros y nos saludaba. O sea, nos estaba haciendo como señas de aquí estoy bien. Y me acuerdo que le comento a esta persona que era un adulto, que mi abuelo estaba ahí y me dice, pero ¿cómo tu abuelo va a estar ahí si te acabo de decir que ya está durmiendo eternamente, ¿no? Y entonces cuando voltea esta persona logra captar lo que yo estaba viendo en ese momento, o sea, yo lo tenía tomado de la mano, voltea y logra captar que mi abuelo estaba efectivamente parado, pero pues a él sí le dio miedo. En ese momento yo no tenía miedo porque no sabía, o sea, no sabía qué estaba sucediendo. Cuando, cuando pasa, no me comenta él absolutamente nada. Dice, sí, ahí estaba tu abuelo. Nos subimos al lugar en donde estábamos esperando al cuerpo de mi abuelo. Llega mi abuelo y yo veía pues el ataúd, que era una persona que estaba acostada, que estaba durmiendo, como me habían comentado, pero se me hacía algo muy chistoso a mí poder ver que mi abuelo tenía dos cuerpos. ¿Cómo? Yo veía a mi abuelo en el ataúd con un cuerpo y veía a mi abuelo también caminando y estando con más personas, en el entorno, aunque muchas personas no le prestaban la atención. Esto que te estoy diciendo hoy me queda muy claro, pero de niño era muy difícil para mí porque no lo comprendía. O sea, sí era algo que decía, ¿cómo es posible que después de que te vas a dormir tienes otro cuerpo? Estás como, pues igual, o sea, como que alguien se hubiera duplicado.
Para no hacerte como la historia más larga, le comento a mi mamá que mi abuelo yo lo veía, que él estaba bien, que él me decía que no sabía por qué todos estaban llorando si él quería, y él había dicho que hicieran y celebraran también la muerte, así como celebraban su vida. Pero bueno, entre todo el dolor que hubo en ese momento en la familia, mi abuelo se acerca en este plano espiritual como fantasma y me lleva a recorrer los panteones. Yo también ahí digo, ¿por qué mi familia nunca se dio cuenta que me llevó a recorrer? Hoy comprendo que a lo mejor por el dolor, pues no se dio cuenta y me dejaron como salir libremente. Entonces yo iba recorriendo los panteones con mi abuelo. Allí en Jardines del Recuerdo, según yo, hay una sección donde solamente hay niños, sepultados. Tampoco yo comprendía, era como para mí si hubiera estado caminando en un jardín. Y me llevó a una tumba. Y claramente yo a esa edad no sabía leer muy bien. Entonces mi abuelo me dice, mira, solamente también quiero que te des cuenta que aquí está tu hermana. Cuando yo regreso, de esta, pues de este recorrido que hicimos, que hice con mi abuelo a nivel espiritual, pero era físico, o sea, porque yo sí estaba caminando en el panteón. Llego con mi mamá y le digo, oye mamá, mi abuelo me llevó a una tumba y me dijo que ahí había una hermana que se llamaba, Dulce María. Y entonces mi mamá se me queda viendo de una manera en shock de por sí lo que estaba sucediendo con su papá. Y lo que le estoy diciendo era otro shock porque mi mamá nunca me había dicho ni comentado que tenía una hermana que había fallecido. Y entonces, desde ahí empieza como esta forma de saber que tenía ciertas habilidades yo, pero también el darme cuenta que cuando hice ese recorrido, aunque mi abuelo estaba, había muchas energías, llamémoslo desencarnados, como lo que estaba mencionando hace rato Kuruba, que también de repente se pegaban y a veces querían y me estresaban el querer comunicar con todos lo que ellos querían, y era a veces un poco atormentante porque al final lo que yo comprendo y hasta la actualidad es que hay muchas almas de repente como atoradas o varadas en ciertas dimensiones que no tienen esa comunicación, o esos pendientes no los han resuelto con su familia, que a veces utilizan a las personas y a los canales que pueden transmitir esa información, pero de una manera muy desesperante y muy atormentoso. Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta que yo podía percibir, y claramente a esa edad nadie me ayudó a procesarlo. No había hoy la información necesaria para poder canalizarlo en ese momento, y empiezo a vivir ahí ciertas temporadas de terror porque de repente, así como las personas podemos ser muy necias vivas a niveles espirituales, o bueno, cuando una persona ya se descompone el cuerpo, porque el cuerpo no es eterno, pero el alma es eterna, quiere seguir resolviendo todo y quiere utilizar a las personas que sí podemos comunicar o hacer algo por ellos en este plano. De alguna manera, ¿Cómo ves? pues mira, no había podido siquiera pasar la saliva, me tenías así en shock a mí también, pero es que me van surgiendo muchas preguntas. Pero a ver, voy a tratar de ponerlas en orden. Me llama mucho la atención y me hace mucho sentido cuando dices que los espíritus en esa desesperación empiezan a ser como violentos, ¿no? En el sentido de querer por alguna urgencia compartir o hacer llegar un mensaje a alguien. Y eso es lo que de repente puede aterrar a las personas que tienen sensibilidad para poder verlos, escucharlos, tener esta conexión, ¿no? Ahí viene el miedo. Claro. Porque no sé, solamente los que ya habrán ido al otro lado entenderán pues, cuál es la urgencia
de resolver tal o cual situación, que seguramente es lo que los tiene anclados, porque son las ideas, yo te repito ideas que he escuchado, ¿no? Al final no es algo que hayamos, por lo menos yo no lo he experimentado afortunadamente, ¿verdad? Pero dicen que hay algo que nos ancla, por lo que no podemos trascender al descanso espiritual o aspirar a la purificación del alma para ya no seguir reencarnando en estas vidas. Esto funciona así, es así. Ustedes que tienen un poquito más de experiencia, creo que esa sería la primera pregunta. Yo lo que he visto, y porque obviamente esto te lo platico de niño y tuve que entrenarme, porque no nada más sirve que tengas la habilidad, sino también hay que entrenarse en estos aspectos. Yo que me entrené y he podido platicar con almas que a lo mejor sí requieren, para descansar un poco más, entregar algún mensaje en su familia, a sus familiares o en su familia en general, o a sus seres amados como tal, sí tienen como ese pendiente que les genera como un anclaje, como una densidad en su vida, y no los permite como pasar ese portal que llamamos a veces, o ese portal de luz, no los permite avanzar porque están atados. Pero investigando un poco más, lo que les ata a esas almas es su propio ego. El ego que no permite que trasciendan. No sé si me expliqué. O sea, su propio ego no los permite trascender, y el ego con un pendiente genera un proceso que se llama karma. Entonces el karma los densifica y a veces como arraigan y se aferran a estar en un espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos podido nosotros limpiar ciertos espacios y ciertas casas, o locales o terrenos, etcétera, muchas veces hay almas tan densas que fueron personas vivas que se aferran a estar en ese espacio porque dicen son mis tierras y son mis cosas, como estas historias del oro, porque también nos ha sucedido. Hay almas que dicen es que yo dejé mi oro y es mío y nadie lo va a tener, y se aferran tanto que sí existen procesos físicos que pasan cuando el oro se guardó por mucho tiempo abajo de la tierra, que genera gases tóxicos, pero no nada más eso, sino como que esa alma, esa entidad, ese ser o ese eco espiritual se aferró tanto a esas cosas materiales que si alguien las obtiene y alguien las gasta o las despilfarra, etcétera, o las toca simplemente, esa alma se enoja tanto que a veces se empieza a hacer daños en el entorno. Y digo, estas historias no son nada más que yo me las invente, sino mucha gente aquí en Latinoamérica les puede contar de ese tipo de historias porque sí pasan y sí suceden. Por eso a veces lo recomendable es descontaminar a esa alma para poderla ahora sí orientar a ese proceso evolutivo, pero a veces les cuesta demasiado soltar. Otra pregunta. Quisiera ir en orden a veces, pero se me vienen encima, pero para cualquiera de ustedes que me lo quiera contestar, son varias, pero a ver, siguiendo en ese tenor, tú puedes de alguna manera decir, o ustedes pueden decir, porque ahora se presentan como terapeutas espirituales, ¿no? Emocionales, y estamos hablando de que Quique a lo mejor se para de repente ahí en el centro espiritual con punto divergente, con Yeshua y Kuruba, y ¿saben qué? Vengo a una consulta, ¿no? Pero aquí tú en particular, Yeshua, me estás diciendo que ayudas al espíritu a trascender. Entonces, cualquiera, ¿no? De ustedes me podrá contestar esto, pero pudieran ser incluso no solo terapeutas de espíritus encarnados, sino también desencarnados. O sea, el espíritu desencarnado es el que necesita la ayuda realmente. Muchas veces no somos nosotros, no es el que va a recibir el mensaje, aunque sí, también puede ser de lado y lado. Me revuelvo un poco porque estoy tratando de darme a entender, me cuesta un poquito de trabajo porque son temas complicados.
Pero a veces tengo situaciones o se han presentado situaciones, hemos escuchado historias seguramente donde el espíritu del familiar que falleció, como lo decían ustedes, estoy viendo sufrir a mi mamá, yo niña pequeña que partí, que tuve que dejar este mundo porque tenía una misión acá de este lado, ¿no? Mucho más cercana a temas altos como el amor, en algo iba yo a apoyar desde acá. Era la historia que platicaba Kuruba, ¿no? Oye, yo veo a esta niña pequeñita que fallece, pero que está viendo sufrir a su mamá. Y lo único que me quiere decir, no tomándome de la mano, es que yo le dé este mensaje a su mamá para que su mamá no sufra. Entonces tengo al espíritu de aquel lado sufriendo porque el familiar está sufriendo aquí. Y por otro lado, como la historia tuya, Yeshua, es: estoy tan aferrado a lo que tuve en vida, lo material, que no me permití entender que en la vida no se trataba de eso, que no me quiero ir de aquí, estoy pegado a esta materia y ya tengo esta densidad ahora y no puedo trascender, no puedo descansar, no encuentro la paz en el otro lado porque estoy anclado a esto. ¿A dónde voy con esto? Repito lo de hace unos segundos. Son terapeutas espirituales, pero esto implica que atienden a vivos y trascendidos. A lo mejor la respuesta es tan sencilla como ese meneo de cabeza, pero me gustaría que ahondaran un poquito en esa parte de Kuruba. Sí, bueno, si lo pudiéramos resumir en resumen, y obviamente así a grosso modo, sí, ¿no? La respuesta es sí, pero pues sí, lo interesante es el desenlace, porque a la vez también no es tan sencillo. Fíjate que conlleva muchísimas cosas detrás de ese sí. O sea, hay muchísimo contexto, muchísima preparación, muchísimo estudio, mucha responsabilidad. Incluso me gustaría mencionar, porque creo que pues es una responsabilidad tanto como para la persona que recibe el mensaje como a la persona que lo está dando, el ser un canal, porque así es como nos consideramos los médiums, por ejemplo, que es un término que también se usa en esta cuestión. Ser un canal pues limpio y puro, que no... Que tenga la suficiente fuerza de voluntad para no meter de su cosecha, ¿no? No meterle de mis ideas, de mis preconcepciones, no interferir en el mensaje, no interferir en el proceso, ¿no? De contacto entre familiares con difuntos. Y bueno, es toda una serie de situaciones. Sí somos terapeutas, como dices, de personas tanto encarnadas como de no encarnadas, porque sí ha habido muchas ocasiones en donde hemos ayudado a estos seres a trascender, a pasar a la luz, porque no nada más es la cuestión de un mensaje ya, hay muchísimas razones por las que muchas almas se quedan estancadas, o como se les llama coloquialmente, almas en pena, que se quedan varadas en este plano y no logran trascender. Entonces, pues son diversas las ayudas y las formas que se les tienen que brindar y ofrecer para ayudarlos a trascender. Hay veces que ni siquiera se puede en ese momento ayudarlos a trascender, porque sí necesitan cumplir con un propósito todavía aquí en tierra para poderle. No es tan fácil como nada más. Y bueno, te lo hablo así como en mis términos, pero y si te va quedando dudas, con gusto interrúmpeme y vamos desplayando más. Pero por ejemplo, no es tan fácil como nada más abrir un portal, pasarlo y ya se fue, ¿no? O sea, hay veces que necesitan, pues a lo mejor vivir un proceso de acompañamiento, incluso convertirse en guía de otra persona, convertirse a lo mejor en mensajero, cumplir algún otro propósito, esperarse incluso nada más el tiempo que necesitan, porque eso, por ejemplo, pasa mucho con la gente que comete suicidio. Que, bueno, no sé si podemos, creo que no se puede ya decir esa palabra aquí, pero... Tú dale. Aquí no le tenemos miedo a nada ya. Eso. Mucha gente, por ejemplo, que comete este acto de desvivirse a sí mismo, es una de las como acciones más penadas en el mundo espiritual. Porque se supone que uno ya viene con un plan de vida y un plan de muerte, donde sí las cosas pueden variar según los acontecimientos que vayamos viviendo, pero sí tenemos una, vamos a llamarlo así de forma muy sencilla, tenemos ya nuestro contrato de inicio y de fin en este juego, en esta experiencia, en esta empresa que llamamos Tierra. Y si nosotros nos salimos del negocio, o más bien cerramos la relación de la vida antes de que finalice ese contrato,
tenemos una penalización, la cual es no puedo trascender hasta que se cumpla ese periodo de tiempo. Pero ojo, porque suena muy a lo mejor como, bueno, pues a lo mejor sí, se queda 10 años más, 20 años más, 30 años más. Pues sí, pero no nada más es así de sencillo, porque de entrada no es lo mismo nuestra percepción temporal desde el plano de la materia, con los 5 sentidos, que ya desde la cuarta dimensión, que es desde el mundo astral, donde ya no está nuestra materia. Y ya la percepción temporal cambia completamente, ya no es una percepción lineal y secuencial como nosotros la tenemos en el reloj, ¿no? De segundos, horas, días, sino ya pudiera ser, incluso a nosotros nos llega a pasar, de repente no sé si te ha pasado como que, ay, ¿a poco ya pasaron 3 horas de grabar con Punto Divergente y yo me la estoy pasando también? Que para mí era como que apenas van 15 minutos, ¿no? O sea, tenemos de repente esas disociaciones temporales, entonces imagínate, eso ya está siempre en el plano astral. Entonces, pues puede ser muy caótico, además de que seguimos teniendo en ese plano, o sea, si no pasamos a la luz, seguimos teniendo mismos pensamientos, misma mentalidad, mismas emociones, mismas debilidades, mismos deseos, mismo todo. Solamente que ya no tenemos, por ejemplo, pues, quien me escuche, con quién desahogarme, qué comer. Ya no tengo cómo interactuar con el mundo físico como lo hacía antes con mi cuerpo, entonces pues entra la desesperación, entra la soledad, entra la depresión, entran muchos factores que incluso hasta si, bueno, tocamos ya un poquito más fuerte el tema, hay otras entidades que también te acechan y que posiblemente te hagan la vida de cuadritos y tú no tienes ni siquiera cómo interactuar con este mundo. Entonces tú dices, bueno, sí, a lo mejor nada más le faltaban, por decir, ¿no? 10 años, pero 10 años en el astral sin convivir con nadie, o sea, prácticamente en la soledad, en la oscuridad y con la sensación de arrepentimiento de haberte quitado el cuerpo, es algo muy fuerte que yo creo que no cualquiera pudiera, así ahorita como estamos en calidad de humanos, soportar, ¿no? Muy fácil. Entonces, pues se le tiene que ayudar a la persona, prácticamente, bueno, al alma, al ser, se le tiene que dar hasta incluso me atrevería a llamarla terapia, de ayudarle a entender, pues la responsabilidad que conlleva la consecuencia de sus actos, ¿no? Y a lo mejor ayudarla a que en ese periodo que le falta, pues pueda estar en un entorno luminoso, agradable, bien, para que pues pueda pasarlo lo más ameno posible en lo que llega su oportunidad de podérsele abrir otra vez su portal para que pueda trascender y ahora sí, como se le llama, descansar en paz. Entonces, todo esto, pues bueno, también se dice muy fácil, pero te digo, lleva sus años de preparación, de estudio, de disciplina, porque no nada más es estudiarlo y saber cómo hacerlo, sino tener la capacidad psicoemocional y espiritual interna de poder llevarlo a cabo, ¿no? Esa teoría. Poder llevarlo a la práctica, poder poner esos límites para que no se interfieran, no meta yo mis emociones, no meta yo mis deseos, no meta yo mi opinión en un proceso ajeno donde no me corresponde, porque no es mi proceso, es el de la otra persona o el del otro ser. Entonces sí son muchas cosas que muchas personas a veces no toman en cuenta y luego pues andan diciendo que por qué uno cobra por esto, que lo debería de dar gratis, que a lo mejor pues no le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? Porque oye, pues es que dice tu abuelita que cómo es que te estás pasando de lanza con tu hermano y le estás queriendo quitar la herencia. No, y mi abuelita nunca diría eso. Que no, bueno, pues es que a lo mejor así es, ¿no? No es lo que quieres escuchar, pero pues es lo que es. Y mucha gente, pues bueno, no siempre toma en cuenta como todo el contexto que puede haber detrás, ¿no? No sé si te voy contestando bien. No, pero muy bien, te agradezco. Digo, ojalá que podamos entenderlo todos ahí en la comunidad de la misma manera. Es un reto grande y de ahí parte la respuesta, primera pregunta de hoy, ¿no? Oye, ¿cuál es tu miedo? Pues dar un mal mensaje, que el mensaje venga contaminado de alguna manera por mis situaciones internas, ¿no? Y entender que pues sí hay un riesgo de equivocarse y esto se va de alguna manera minimizando esta probabilidad en la medida también en la que yo como terapeuta voy practicando, voy siguiendo mi proceso de conocimiento, de andar, de caminar y de aprender. Siguiente pregunta, porque sí está padre el tema, la verdad, y les agradezco que lo estén abordando de la manera en que lo hacen, tan ameno y tan claro. El punto ahora es, ya decían ambos, oye,
pues la primera vez se me acercó alguien, estaba ahí, yo no lo entendía y era muy pequeño, pero ahora incluso ya como adulto ya lo proceso diferente, lo entiendo distinto y tengo la capacidad de discernir. Y también ahora tengo la capacidad, y no sé si ustedes lo hagan, de elegir a quién sí escuchar y a quién no. O no funciona así. Me gusta cuando hacen los dos al mismo tiempo. Sí, claro, es que sí, hoy de grande, hoy que ya tienes un discernimiento, que tienes un entrenamiento, ya sabes a quién sí ponerle atención y a quién no ponerle atención, porque, bueno, yo lo hablo desde mi experiencia, cuando yo era muy niño, estaba completamente abierto todo mi campo y todo era escucharlo, todo era ponerle atención, porque no sabía cómo desarrollarlo a esa forma. Por eso hoy que lleva, o sea, que se lleva un entrenamiento personal, que la verdad es que mucho de ese entrenamiento fue yo retarme y retarnos en saber hacia dónde dirigir y enfocar la energía, hacia qué cosas sí podemos ponerle atención. Pues ha sido un poco más liviano el proceso, que al final de cuentas en todo momento siempre se va aprendiendo y está muy padre ir aprendiendo y ir descubriendo muchas cosas que al final también muchos de los espíritus, almas, energías, entidades, porque no solamente hay almas, sino también a veces pueden haber ángeles, maestros ascendidos que pueden llegar a comunicarnos cierta información para la persona. Es algo que la verdad es muy bonito y sabes cómo ahora, bueno, más bien ya sé cómo dirigirlo y cómo conllevarlo hacia las personas. También quiero tomar un puntito antes de lo que estaba hablando Kuruba de esto de las personas que se suicidan. Hay algunas que también nos han tocado que realmente su misión sí era llevar un sacrificio y un suicidio, pero son muy escasas. Son muy escasas, pero sí hay personas que dejan como esta evolución en el entorno a través de ese suicidio o desvivencia, como le decimos, a la población, a la humanidad, al entorno. Y algo que también digo y lo comento porque a veces muchas personas quisiéramos llegar a contactar a nuestros seres amados que ya no están. No todos se permiten tener esa conexión. No todos. Hay personas que como lo dijimos hace rato, que esta parte de la reencarnación, hay personas que ya reencarnaron y que a veces no permite esa conexión para dejar un mensaje, aunque en los planos espirituales existe todavía esa información como alma que fue en algún momento, pero hoy en la actualidad ya está encarnada, pero no permiten a veces esa conexión, o sea, no con todas las personas ni con todos los seres a veces se puede conectar porque a veces no está permitido o simplemente no quieren o no sé qué esté sucediendo allá, entonces no todos se pueden conectar, sí son con muy pocas personas y especiales que llega esta conexión y cuando se logra realizar es muy bonito. Les quiero contar un caso. Digo, muchas gracias otra vez por la respuesta y los comentarios. Y me lo trajiste así rápido ahorita que dijiste, oye, es que no con todo se puede hacer esta conexión. Es un caso de una chica que acaba de estar conmigo en el canal. Yo hice un viaje a Morelia hace unos meses. Fui a visitar a un gran amigo del canal Hablemos de Terror, Efraín Sosa. Y pasaron algunas cosas, pero justo en ese viaje yo lo primero que hago al llegar ahí me recibe Efraín, me lleva al centro de Morelia y vamos a ver la Catedral de Morelia, me tomo una selfie, la subo a Instagram, incluso hicimos un live esa noche. Y yo no supe hasta mi regreso que me manda un mensaje a través de un familiar esta chica y me pone, dile que ya lo estaban esperando, que ojalá y puedan tener contacto y pasen muchas cosas en su visita, pero le puso así a esta persona. No, como ya saben que soy medio nervioso, no me lo quisieron mandar. Regresando me enseñan el mensaje y me dicen, mira lo que te puso esta chica. Ya te estaban esperando. Le invito al podcast, viene, hay un episodio ahí con ella, es medium.
Pero fíjate lo que pasa con esta niña. Cada vez que ella tiene, o por lo menos desde su experiencia así me lo platicó, cada vez que ella tiene este tipo de contactos con espíritus descarnados, algo pasa en casa. La última vez que vino, la última vez que hizo una situación de estas fue cuando vino al canal. Aquí estuvimos en este estudio y ella me dio un mensaje. Incluso no sale su rostro, cambiamos su nombre, modificamos su voz, porque ella dice, yo no me quiero dedicar a esto, yo tengo miedo, mi abuela sí era bruja, hacía cosas buenas, malas, entregó hijos incluso, una situación fuerte, ¿no? Dice, mi abuela identificaba en mí esta habilidad y sabía que yo podía hacer algunas cosas, pero yo no quiero, dice ella, porque cada vez que yo doy un mensaje, algo pasa en mí o en mi familia, me enfermo, me pongo mal. Y la última vez que vino, y sí, lo puedo platicar, me da este mensaje, pero ahora su hija tiene una niña jovencita, no llega a la adolescencia todavía, pero ya está rayando entre la infancia y la adolescencia. Pues le dice, mamá, es que estoy viendo cosas en la casa, estoy viendo gente y está muy intenso el tema. Incluso su esposo, que no tiene esta habilidad, ya empieza a ver algunas situaciones dentro de su casa también. Entonces yo la quise invitar al canal otra vez y me dijo, no, debut y despedida, y yo ya no quiero tener nada que ver con esto. ¿A qué les suena a ustedes el caso de esta chica? Para temas científicos vamos a llamarle Rubí, ¿no? ¿A qué les suena el caso de Rubí a ustedes? Pues mira, desde nuestra experiencia, eso se debe a que, primero así a grosso modo y después lo explicamos un poquito más, necesitamos aprender también a protegernos energéticamente y aprender a mover bien y a canalizar bien energía. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces podemos tener el don, pero como decía mi hermano hace rato al principio del episodio, necesitamos, porque tenemos el don, prepararlo, entrenarlo, entrenarnos a nosotros, ¿no? Entonces se requiere, no es lo mismo, o sea, muchas veces creo que tenemos, y yo la tuve en algún momento, la creencia de que porque tienes el talento, ya no necesitas el entrenamiento. Pero realmente no, hoy en día entiendo que disciplina mata talento, ¿no? Porque el talento lo que hace es que se te simplifica la actividad, más no que ya la tienes completamente bien hecha y estructurada a la perfección en ti. Simplemente que el proceso de entrenamiento, el proceso de aprendizaje se te va a hacer más rápido, más fácil, más sencillo, pero no está ya dado. Entonces, creo que a lo mejor a esta alias Rubí, esta chica, pues le haría falta primero que nada entrenar el don, quitarse un poco más el miedo, estudiar más a fondo, llevarlo a la práctica, entrenarlo y capacitarse con gente especializada. Podríamos ser nosotros, podría ser muchísimas escuelas y centros de estudio de este tipo de dones y percepciones extrasensoriales. Y aprender al movimiento energético, porque una vez que tú haces una conexión con otro plano espiritual, con otro ser, con espíritus, con almas, etcétera, estás generando un flujo, es como la corriente eléctrica, estás generando un flujo de corriente de energía, pero en lugar de eléctrica estás generando energía psíquica, energía espiritual, energía sutil, energía etérica, ¿no? Entonces hay que aprender a convertirnos también, como te decía, en un buen canal, en una buena herramienta que sepa procesar esa energía, ese flujo, mantenerlo y que además no nos afecte, porque por ejemplo, hablando con el ejemplo de la electricidad, si nos vamos un poquito a lo empírico, no es lo mismo que yo a un celular de hace 7 generaciones le conecte su cargador, que a lo mejor es de 25 watts, la máxima potencia de corriente que va a dar, a que yo le ponga ahorita uno de 60 y tantos o de incluso 100 watts, que ya los más nuevos tienen esa capacidad de carga. ¿Qué va a pasar? Lo voy a quemar. O va a reventar la batería, ¿sí me explico? Entonces va a ser cortocircuito.
¿Por qué? Porque ese celular, esa batería, ese procesador y esos capacitores que tienen no son los adecuados para procesar esa energía del otro cargador moderno. Entonces, es algo similar con nosotros. Si no estamos capacitados y preparados para soportar los niveles y los flujos de ciertas energías, pues sí nos puede afectar y obviamente se ve reflejado en nuestro cuerpo físico a través de la sintomatología que pues, es lo que podemos llamar como enfermedad o síntomas que nos dan como dolencias, gripas, a lo mejor accidentes que nos empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque esa energía de alguna forma se tiene que liberar porque nuestro cuerpo no la está sabiendo procesar y entonces se libera pues de esa forma, ¿no? O sea, la energía en nosotros sale porque sale y siempre encuentra por dónde salir. La energía es como el agua. Tú no la puedes tener cautiva porque siempre va a encontrar por dónde fluir. Y entonces, pues bueno, encuentra nuestras debilidades o nuestros procesos psicoemocionales más vulnerables. Que bueno, si hablamos ya un poquito de la biodescodificación, toda enfermedad o toda sintomatología tiene su porqué a través de las emociones y los pensamientos. Y si por ahí tengo un desequilibrio, y tengo un exceso de energía que necesita fluir, por ahí me lo va a fluir y me va a causar estos padecimientos, estos síntomas y estas cosas. Digo, independientemente también del otro que mencionaba, de aprender a protegerse energéticamente, porque no siempre las energías son muy nada más contacto y no es como la llamada telefónica, nada más bueno, ¿cómo estás? Bien, bye. No, también a veces es como, pues no son compatibles, no son correspondientes, o esta persona a lo mejor, o este ser que está dando el mensaje, tenía mucho la energía del odio, del arrepentimiento o de la violencia, que pues es una energía que a lo mejor yo que soy muy tranquilo, muy pacífico, pues son energías que chocan entre sí, entonces es como si fuera una agresión hacia mis cuerpos energéticos que también tengo que aprender a protegerme para repeler esos choques que pues se van dando, ¿no? Como cuando juntas dos cables y sacan el chispazo, así. Hay que aprender a aislarlos. Se manifiestan de manera un poco más violenta por la carga energética, la densidad, será la expresión correcta. Bueno, ahora, acá es, puedo, pero no quiero. Ahora, caso contrario. No puedo, pero quiero contactarme, quiero hacer clic, quiero vivir las experiencias, nunca me ha pasado, no he visto nada, pero quiero. ¿No? ¿Por qué? Por curiosidad, porque quiero aprender, porque tengo dudas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le hacemos? Fíjate que hay veces que a las personas sí se les puede manifestar este tipo de situaciones cuando quieren, pero creo que se requiere a veces entrenamiento. ¿Por qué? Te voy a decir un poco. Cuando yo he entrenado a algunas personas para su desarrollo de percepciones psíquicas, porque todos llegamos a tener ciertas percepciones o ciertas habilidades, una más abierta que otra, pero todos los seres humanos lo tenemos. Me doy cuenta que a veces cuando las personas se aferran tanto en querer, están activando su deseo. Y entonces cuando se activa el deseo, viene desde el ego, viene desde una densidad, es un bloqueo que no permite que haya esta conexión de una manera plena. Pero cuando simplemente lo quieres y lo dejas ahí en el momento correcto y te abres a las posibilidades que haya en tu entorno, se van a manifestar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nuestro ego se aferra completamente a querer y desear algo, a veces ni se cumple. De hecho, eso sucede en todo, no nada más en la parte espiritual. Cuando nosotros quiero y nos aferramos y queremos que suceda, casi siempre se aleja esa misma cosa. Puede ser en la parte física, en la parte de salud y en la parte del dinero, porque bueno, también el dinero es una energía. Y creo que eso es algo también muy importante. Entonces, el dinero al ser una energía y lo queremos y lo deseamos tanto que se va, porque el dinero es una energía libre. Entonces, lo mismo sucede con nuestras percepciones y con la energía sutil. Es una energía libre que simplemente tenemos que aprender a abrir los canales e irlo entrenando para cuando se desarrolle y cuando se active completamente nuestro ser, pueda suceder. Me dejaste a 6. Quiero instruirme bien el Quique y oigan muchachos, fíjense, pues que yo quiero aprender, ¿no? Quiero venir aquí con ustedes, ahí ¿cómo le hago? O sea, ¿con quién, a dónde me dirijo? ¿Con quién me contacto?
y cuál es el proceso para que yo pueda iniciarme. Claro, fíjate que nosotros tenemos un centro que se llama Centro Evolución Humano. De hecho, el nombre precisamente está elegido para saber que nosotros como seres humanos requerimos evolucionar. Entonces, nuestro centro se llama Centro Evolución Humano. Ahí enseñamos diferentes tipos de técnicas. La primera técnica para que yo les diga, quieren empezar a desarrollar sus percepciones psíquicas, que hoy, Quique, yo sé, y no te veo aquí físicamente, pero ahorita entablando un poco la conversación a través de tu habla, a través de tu misma vibración, sé que eres muy perceptivo en sentir, no ver, sentir. Pero ahí podemos ir identificando cuál es tu percepción más fuerte y irla desarrollando, ¿sabes? Pero lo que yo siempre recomiendo y creo que es lo principal es fomentar principalmente el amor personal para que puedas utilizarlo para un mejor o un más elevado bien en tu persona. Porque a veces lo quieren, pero no saben ni para qué lo quieren y a veces cuando lo abren y lo desarrollan ya no lo quieren. Entonces es ir entrenando poco a poco personalmente este tipo de capacidades. ¿Por qué? Porque sí es muy bonito, pero también puede ser un tormento si no es muy, no se lleva de la mejor manera. No, me imagino. No sé, ¿cuál fue la pregunta? Ahí va a decir algo, Kuruba. Ya. Sí, ¿verdad? Ahí está. No estaba ya viendo aquí que no tenía el audio. Sí, digo, muchas veces el aferrarse al saber por saber, pues qué sentido tiene, ¿no? ¿A dónde te va a llevar? Únicamente te puede estar desviando de tu camino. Ya lo decían ustedes, todos venimos con un contrato que ya estipula el inicio y el fin, términos y condiciones, ya está ahí. Puede haber algunas variantes en el camino en este juego llamado vida. Y ahí es donde viene el problema, porque si a mí me gusta jugar al azar y a los dados y volados con la vida, pues va a estar medio complicado y me voy a estar dando de topes muchas veces seguramente. También si yo me quiero aferrar a una u otra cosa, no necesariamente a desarrollar habilidades, al dinero, a tal, etcétera, etcétera. Creo que por ese lado está muy claro, ¿no? Y el mensaje final que es buscar el amor propio para entender cuál es mi camino y naturalmente me va a llevar al fin por el cual yo vine acá, pues eso va a hacer que las cosas fluyan con mucha mayor facilidad y me cumpla yo. No tengo necesariamente que venir a cumplirle a los demás, o no sé, creo que por ahí pudiera ser la situación. Pero bueno, no sé cómo anden de tiempo, muchachos. Yo me puedo seguir 2 horas con la plática y sigo teniendo muchas preguntas en el aire, pero ustedes me dicen, ¿eh? Sí, no, nosotros no tenemos problema, la verdad, nos encanta, nos dedicamos a esto ya desde, te digo, mucho tiempo, y no solamente porque, pues así nos llevó la vida ni nada, sino realmente encontramos una pasión en esto que hacemos, nos encanta hablar de estos temas, nos encanta involucrarnos con estas situaciones, nos encanta poder servir a la gente y servir a los demás. Es algo que realmente ya prácticamente es nuestro estilo de vida. Y entonces, para nosotros, maravilloso. Sí, claro. Les voy a platicar una frase que a mí me ha impactado mucho en mi vida. No es tan vieja y es del Papa Francisco. Hace no tanto tiempo, depende de cuándo estén viendo este video, pero en algún punto canonizan a un muchacho italiano, Carlo Acutis, jovencito, italiano, que bueno, pues se dedicaba, entre otras cosas, al servicio de la Iglesia Católica y por ahí sobre todo en el tema de las redes sociales. Entonces de repente sale el Papa Francisco y dice, necesitamos santos de jeans y tenis. Hice este comentario también en un episodio donde hay una foto del brujo mayor de Catemaco de unicornio negro que me llama la atención porque vemos a un unicornio negro ataviado con un jersey de Jordan de North Carolina, este azul cielo tan bonito, y unos super tenis Jordan. Y acá tenemos a un par de mediums, maestros, terapeutas espirituales que están vestidos de una manera pues, de acuerdo a su cotidianidad, ¿no? Y eso de repente a algunas personas les puede generar
o una especie de pared y decir, no, yo no les creo, ¿no? O a algunos otros les puede decir, oye, pues sí me da confianza porque se ven chamacones así como el Quique, así como yo, ¿no? ¿Se han topado con situaciones de este tipo y cómo sentirse al respecto? Porque ahora las nuevas generaciones no están ejercitando el músculo espiritual y a juzgar por su apariencia son, pues no unos chamacos, pero sí un par de jóvenes, ¿no? No hemos hablado de nuestras edades, ¿verdad? No, no es necesario. Pero la verdad es que se ven jóvenes, pues, en ese sentido. ¿Qué representa esto para ustedes? Porque pudiera uno esperar al chamán con tipo el turbante de Calimán con una medalla aquí en tu caso, Curúa, es distinto, más deportivo. Pudiera uno esperar a Yeshua a lo mejor ataviado en un traje de manta, una bata, no sé, ¿no? Pero aquí no funciona así. Las nuevas generaciones sí están interesadas en el tema espiritual y no necesariamente hay una caracterización para esto. No sé, a ver qué me pueden platicar sobre esta serie de ideas que les dije por ahí. Pues mira, es interesante y qué bueno que lo preguntas porque sí hay experiencias ahí que en un momento sí fueron conflictivas para nosotros. Porque, bueno, allá llevar muchos años haciendo esto, en un principio yo en lo personal era una persona que todavía hasta los 25, 26 me seguían diciendo que me veía de 18. Entonces, haz de cuenta como que yo físicamente no parecía que crecía. Entonces, imagínate que llegue una persona de 45, 50, 60 años a que le llegue a dar terapia y hablarle de sus emociones y su situación y toda la cuestión de su vida, un chamaco que se ve de 18 años. ¿No? O sea, sí era en un momento un punto medio como de conflicto porque no nos tomaban en serio, pensaban que simplemente estábamos jugando, que no teníamos la suficiente madurez para abordar estos temas, porque como que creo que se tiene mucho ese estigma de que lo espiritual lo relacionamos a lo mejor con la iglesia y la iglesia lo relacionamos a lo mejor como que el que la dirige pues es un padre, ¿no? Un sacerdote, y el sacerdote lo imaginamos como que pues entre más grande, más sabio, ¿no? Y como que pues siempre a los niños pues los ves más que nada pues ¿cómo se le dice estos? Los que andan llevando ahí el incienso, pasando la canastita, los monaguillos, ¿no? Entonces pues raro vas a ver a un padre como que se vea muy joven, muy chavito. Y sí, te digo, eran situaciones muy raras a veces. La gente llegaba a terapia porque agendaba y llegaba y ya que llegara como, ¿y a qué hora llega el terapeuta, no? ¿Y dónde está el maestro? Y en las clases y los talleres y es como, no, pues aquí estoy. Sí creo que genera cierta polémica hasta cierto punto, pero también nos pasó desde la otra perspectiva, donde mucha gente nos decía... Wow, nunca me imaginé que gente tan joven empezara a dedicarse a esto o tuviera este conocimiento y la verdad me gusta mucho y creo que está muy padre porque me pueden ayudar a ver puntos de vista muy diferentes, ¿no? A los que a lo mejor yo, por estar más grande, estoy más cerrado o más cuadrado. Entonces, pues hay de todo, la verdad es que hay gente para todo y que tiene diferentes puntos de vista. En la cuestión de, pues sí, de la vestimenta y todo eso... Yo considero algo muy personal mío, eso sí no estoy diciendo que es lo correcto o lo incorrecto, yo muy personal mío en mi forma de ser considero que sí está bien el show de repente, porque a veces pues sí se ocupa mantener una cierta apariencia que a lo mejor si voy a dar una boda espiritual pues no me voy a ir de pants y de playera sin mangas, ¿no? O sea, si voy a hacer una boda espiritual, pues me voy vestido acorde y si la voy a oficiar yo y mi hermano, pues obviamente sí tiene que haber un código de vestimenta acorde a la ceremonia, acorde al evento, acorde al lugar, si es a puerta cerrada, si es al aire libre, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para el podcast, para cosas así más de darnos a conocer, nos gusta mucho la parte de la autenticidad. Y con esto no quiero decir que no sea auténtico, por ejemplo, Unicornio Negro, ¿no? De vestirse con azul, un jersey, Jordan, todo. Al contrario, si ese es su estilo y eso es lo que realmente su esencia le gusta y le apasiona, es súper auténtico que lo muestre, ¿no? Yo creo que nosotros nos consideramos, siempre lo decimos a nuestros alumnos, a las personas que nos conocen, bueno, la palabra que yo uso es somos libros abiertos, ¿no? No guardamos
Nada, no nos guardamos como que, ay, mira, me muestro que soy un pan de Dios y soy un terapeuta holístico y pura luz. No, también muestro pues mi parte humana, mi parte incluso de oscuridad, ¿no? Que a veces, por ejemplo, yo soy muy enojón o soy muy controlador o de repente me gusta hablar de más y no me doy cuenta cuando ya tengo que dejar de hablar, ¿no? Por ejemplo. Y son cosas que no nos gustan ocultar o esconder porque creo que son parte de lo que nos construyen como individuos únicos a todos, a cada persona. Y creo que también en el mostrar de una forma, pues desde el abrazo amoroso hacia mi oscuridad y poderla mostrar no desde el ego, sino desde esa completud, creo que de ahí se demuestra muchísimo también el trabajo personal que uno ha podido llevar y entonces ya no tengo nada que ocultar. ¿No? Ya no tengo algo que guardar apariencia, que yo veo mucho en los jóvenes de hoy en día, que es como mucho la apariencia porque qué van a decir los demás, cómo me van a ver, cómo me van a criticar, qué van a opinar de mí. Y a mí no, a mí es conóceme como soy para que realmente no tengas una crítica interferida o una opinión interferida de mí, sino más bien sepas realmente quién soy, para que si en dado caso te interesa acercarte, pues no tengas una duda, ¿no? O algo que podrá estarte escondiendo. Al contrario, toda la confianza está abierta para que veas quién soy y si te vibro así y si crees que tengo algo que aportarte así, adelante, la puerta está abierta y si no, mira, no hay problema, no pasa absolutamente nada, ve a buscar dónde realmente está tu lugar. Sí, ahora ya hay mucha raza que se deja llevar por una opinión o dos y ya. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, esa es otra historia. Oigan, y bueno, ya para ir cerrando, el reto es diario, como bien lo mencionas ya, ¿no? De acuerdo a lo que esté haciendo, ¿no? Por lo que acabo de escuchar de ti, pues son varias actividades, no se centran nada más en una sola, ¿no? Y es que el espectro espiritual es así, ¿no? Es amplio y además es relevante, sumamente importante, porque al final creo que si estamos pensando en que es la única parte de nosotros que va a trascender, debería ser la que nosotros cuidemos mucho más. Pero bueno, para seguir adelante, el reto es diario para ustedes, se les van presentando cosas y seguramente dentro de las situaciones que han vivido y tenido que atender, ha habido retos más elevados que otros y seguramente que los han dejado marcados por alguna razón, que les han costado más trabajo, que les han causado mayor impacto o incluso han representado a título personal ya un reto per se para ustedes, no solo por la complejidad de lo que traiga la persona, sino que dices, híjole, a lo mejor no me estoy sintiendo sobrepasado, pero esto sí me está costando. ¿Alguna situación, experiencia que hayas tenido, en tu caso, Yeshua, que te haya dejado marcado por lo que tú consideres, que digas, creo que esta es la experiencia que más recuerdo por algo? Sí, voy a contar una que la verdad es que creo que hasta el momento ha sido una de las más dolorosas. A nosotros nos encanta tener compañeros. Esos compañeros son animales, ¿no? No me gusta llamarlos animales porque siento como que se minimiza el amor que hay hacia ellos, ¿no? Entonces son compañeros o compañeros de vida como tal. Cuando nosotros limpiamos a personas, a veces las personas no se dan cuenta que no solamente conlleva el que nosotros les pasemos las manos, en que nosotros canalicemos, en que nosotros le pasamos el cuarzo, los inciensos, saumeamos el huevo o lo que sea, ramas, ¿no? No solo conlleva ese tipo de cosas, sino a veces otro tipo de enfrentamientos que no solamente ellos viven y conllevan, sino también nosotros como personas que estamos trabajando a niveles espirituales, también nos pueden llegar a afectar. Entonces, en el 2020, que fue cuando llegó toda esta oleada fuerte en el mundo de muchas cosas, pasó algo que nosotros estuvimos limpiando a personas y que no fue como tan agradecido de cierta manera, que a estas personas les empezó a ir muy bien, pero hubo un atentado de cierta manera hacia con nosotros y ese atentado a nivel espiritual lo absorbió uno de nuestros compañeros que era un gatito, un felino y para nosotros fue algo muy, pues de cierta manera
fuerte porque de verdad no había sentido tanto amor por un gato que él fue uno de mis primeros gatitos que tuvimos en nuestra vida. Y fue algo muy fuerte porque no solamente, o sea, cuando vemos el acto es que esto sucedió porque a lo mejor descuidamos, hicimos esto, pero realmente cuando conecto, porque también hay algo que sucede, que también tenemos esa habilidad de poder conectar con el mundo animal, con el espíritu del mundo animal. ¿A qué me refiero con esto? Con perros, con gatos, con caballos, con insectos, con lo que permite esta comunicación hasta con los mismos árboles, porque se manejan de igual manera en el plano astral y en el mundo espiritual. Entonces, cuando conecto con mi gato que tuvo pues, un desagradable, ¿cómo se le podría llamar a esto? Final de su vida material. Él cuando conectan me dice, ¿sabes qué? Creo que lo mejor que puedes hacer es honrar mi vida porque lo hice en honor para ustedes, para que no les llegara este ataque o esta vulnerabilidad física hacia ustedes, porque ustedes deben de continuar con su vida para poder seguir ayudando a las personas necesarias en el mundo. Y entonces, pues claramente para mí el 2020 fue una tronada con eso y con su mensaje fue otra tronada porque es una responsabilidad estar trabajando con personas y conectar con el mundo espiritual. Por eso nos lo tomamos tan serio y no es algo que lo dejemos como al pues a ver qué sucede, sino nos comprometemos realmente con lo que estamos trabajando, aunque a veces no estamos a disposición de todos, porque no es así, no estamos a disposición de todos, pero cuando se van presentando las personas las ayudamos lo más que podemos y hasta donde podamos, porque a veces también no les gusta a la gente escuchar sus emociones y hay cosas y sucesos en donde si te estás ensuciando, te está pasando esto energéticamente, también a veces mucha gente se tiene que entrenar para que esto ya no suceda en su vida y a veces no toman esa valentía. Y por eso sacamos una frase y que realmente de pronto va a estar por ahí en algunas playeras, que es: muchos son los elegidos y pocos son las personas que tienen los productos de gallina para poder hacerlo. O sea, y bueno, ese es Pues uno sí. de los sucesos. Sí, digo, es cuando una persona busca hacerte daño y destruirte, pues seguramente de entrada es porque es lo que tiene en su corazón, ¿no? Está resentido, está guardando mucho odio y bueno, pues la manera en la que encontró salida es que te le atravesaste en la vida y algo no le pareció de ti y pues ahí te voy, ¿no? Y en este caso me imagino que de lo que lo salvó compañero felino, pues fue de una desgracia, ¿no? Supongo que por ahí va el asunto, un tema de desvivirlos Sí, claro. y no es nada fácil, ¿no? Créanme que sí, los entiendo por ese lado porque yo he vivido lo que es que alguien de verdad te quiera hundir y destruir y verte mal, ¿no? Y reponerse es durísimo. Digo, ahora vengo de una temporada de, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos días llevo sin subir episodio a mi canal. Me estoy reestrenando con ustedes realmente, ¿no? Y hoy más que nunca me queda claro que las coincidencias pues no son tan coincidentes, ¿no? O sea, las cosas siempre pasan por algo y el que este sea casi de los últimos puntos que estemos tocando acá, pues sí es importante, ¿no? Porque sí ha sido difícil, ha sido complicado pasar por este proceso y aceptar, bueno, pues que muchas veces uno tiene que enfrentar este tipo de retos, ¿no? El enfrentarse a estas situaciones donde, pues,
a alguien no le caíste, a alguien por algo que hiciste, no sé, ¿no? Pero bueno, son las experiencias que uno vive. Y el show tiene que continuar y hoy estamos aquí con ustedes. Y esta anécdota muy fuerte de Yeshua. Y bueno, para irnos despidiendo, Kuruba, también tú seguramente, aparte de esta, debes de tener alguna anécdota fuerte, ¿no? Sí, ha habido varias situaciones también. Una que te puedo contar es que, mira, yo soy una persona, a lo mejor que no es considerada muy normal, y hay cosas que a lo mejor le pudieran mover a medio mundo, pero que a mí no. Y hay cosas que a lo mejor a nadie le interesan y son las que a mí me mueven, ¿no? Tengo esta parte del TDA ya hoy en día trabajado, tengo neurodivergencia, entonces sí, mi cerebro tiende a ver un poco las cosas distintas. A mí sí lo que me pega más es que se metan o con mis animales o con mis seres muy, muy, muy amados, ¿no? Por ejemplo, Yeshua, que es mi mejor amigo, mi hermano, casi que mi hermano gemelo, le digo, porque esa es historia para otro cafecito también. Algo muy doloroso que me pasó y fue por mi propio ego, por mi propia necedad, fue en su momento aprender a confiar en mí mismo, en lo que hacemos, en la energía y justamente en él, ¿no? En sus capacidades de medium que tenía. Eh, teníamos apenas como un año, yo creo, de haber empezado a trabajar juntos y que estábamos empezando nuestro centro, que tenemos de terapias y clases. Y empezábamos a descargar información y empezábamos a descargar mensajes y a tener capacitación con nuestros guías, justamente para pues seguirnos preparando. Y yo por alguna necedad me costaba trabajo creer, ¿no? Me costaba trabajo todavía porque siempre fui muy escéptico y ya había pasado temas de que pues me habían defraudado pues religiones, personas, o algunos otros centros, otras filosofías que ya pues, sí me estaba costando trabajo agarrarme de algo, ¿no? Estaba en un momento de mi vida que estaba en sanación y en proceso de transformar ciertas cosas que cuando a Yeshua, lo canalizan para dar un mensaje, yo por mi necedad en ese momento que estaba haciendo un berrinche, no me acuerdo ya ni por qué, no quise ponerle atención al guía. Y dije, no, pues ahí ya, hasta ahorita no quiero, ¿no? Así. Y de repente nada más así como que baja la cabeza, las hacía, bueno, está bien. Y en ese momento que se va y sale el guía del canal de Yeshua, que Yeshua, bueno, ha contado también ya en algunos otros episodios que es Enterum y es otra capacidad superior a la de Medium, donde él no se da cuenta, él ya no percibe lo que está sucediendo, no tiene conciencia, cuando regresa en sí no se acuerda, para él es como si se hubiera dormido, ¿no? O sea, pum, no estaba. Y entonces cuando sale el espíritu, sale el guía, sale de una forma muy abrupta, que el cuerpo de Yeshua al estar inerte se cae y sufre unos golpes muy fuertes. O sea, rebotó en el mueble, en la cama, en la pared y cayó totalmente al piso así desguanzado. Y en ese momento que escucho el trancazo y que lo veo como cae, sí me sentí muy mal porque ahí sí fue donde dije, ¿cómo va a poder estar fingiendo él esto? O cómo pudo no haber estado un guía. O sea, si una persona normal no aguantaría un trancazo y no hacer ni una mueca, ni un ruidito de ouch. ¿Sí me explico? O sea, es imposible. Y de repente canaliza a otro de nuestros guías, que es al que llamamos Maestro Jesús, y me dice, toma, ponle esta energía y ayúdalo a sanar en esto, en esto, en esto, porque se golpeó aquí, se golpeó acá, se golpeó allá, y le va a doler ahorita que regrese. Pero él tranquilísimo, obviamente, pues él no sentía el dolor que sentía el cuerpo, ¿no? Entonces también fue otra que conecté y dije, no, o sea, no es posible, o sea, que según esté fingiendo o cosas así, pues ya, o sea, sentiría el trancazo, ¿no? Y sí le empecé a ver cómo tenía pues, sangre, tenía moretones, tenía raspones. Y fue cuando de repente entonces me dice, yo ya me voy, espero que reflexiones en lo que acabas de vivir y ayúdalo porque él sí le va a doler. Y él también acaba de tomar este sacrificio para que tú también cumplas en tu ego tu berrinche que estás haciendo por no querer creer. Y entonces cuando ya empieza a regresar Yeshua a tomar conciencia, pues empieza quejándose y llorando del dolor
porque pues sí le había sucedido algo muy fuerte y sí se había golpeado muy feo. Le empecé a ponerle esta energía que habían dado de sanación para ayudarlo a mejorar y fue como que se pudo contener, pero sí quedó muy lastimado y desde ahí yo quedé con ese arrepentimiento también de decir, güey, o sea, esto que estás haciendo no es un juego, o sea, si es en serio y si vas a estar dudando de lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo, pues mejor no lo hagas, ¿no? Entonces fue como que desde ahí reafirmé realmente mi decisión de decir, te quieres dedicar a esto, va en serio, no es un jueguito, no es una película, no es ficción, no es fantasía, no le estás haciendo a loco para la comunidad, realmente estás haciendo un trabajo espiritual en serio y se te está requiriendo y se te va a enseñar en serio, entonces vas a estar, esté bien, si no, mejor no estés. Y fue desde ahí donde entonces cambió mi perspectiva y ya me dedico completamente en serio a esto y que le dediqué prácticamente pues mi vida a este estilo de vida de la devoción espiritual, a uno mismo más que nada, ¿no? O sea, a crecer personalmente para poder ayudar a crecer a los demás. Y bueno, con la frase con la que me quedé, te quiero compartir y que es la que me ha ayudado a siempre salir adelante, es lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, que venga lo que tenga que venir, que llegue lo que tenga que llegar y como tenga que llegar. Yo sé que si está es porque puedo y si no puedo, pues ni modo, ¿no? No pasa nada, al rato regresamos. Que este juego no acaba. El show tiene que continuar al final del día, ¿no? Es Pues, correcto. Kuruba Otegui Yeshua Alanis, Punto Divergente y Centro Espiritual, recuérdenme el nombre. Centro Evolución Humano. Centro Evolución Humano, ahí están las redes sociales, ahí está el canal, hay que ir y de verdad que pues ya 14 años en el tema, 4 años en lo digital, en YouTube, ahí en el canal, más de 230 videos, muchísimo material, ahora con el podcast, con grandes invitados, y tantas cosas por decir y que se han dicho. Muchas gracias, muchachos, por coincidir, por la compañía. Gracias a Victoria Holística otra vez, una persona que yo admiro y quiero muchísimo y que ha estado muy al pendiente de mí. Son de esos pocos amigos que se quedaron y que les agradezco de todo corazón. Victoria, muchas gracias. Porque bueno, pues al final Dios no se equivoca, estamos aquí por algo. El arquitecto del universo, como lo quieran llamar, esta fuerza suprema que nos guía, esta conexión que hay en la vida, y si ya coincidimos y ya estamos aquí, que sea para hacer cosas buenas, ayudar a la gente como lo están haciendo ustedes, y de verdad que este mensaje que les habrán dejado a través de estos guías y estos compañeros de vida, Yosha, que se cumpla, ¿no? Y que sea una realidad, que sigan ayudando a mucha gente, si es lo que tienen al final dentro del contrato de este juego llamado vida. Y que venga lo que tenga que venir. Mucho producto de gallina para continuar, y en el camino, claro, si algo tan fuerte nos golpea, no nos va a tumbar. Que así sea, mis queridos hermanos. No mires por la ventana. Un saludo para toda la comunidad y pues los dejo que se despidan con lo que ustedes quieran decir, sus redes sociales, saludos. Ahí están los ventanólogos a su disposición. Pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado a todos los ventanólogos y fue algo muy disfrutable y la verdad es que hay muchas experiencias que contar y como dices, mucho producto de gallina para seguir en esta experiencia que se llama vida y hay que seguir con todo lo que podamos y bueno, Dios, el arquitecto, que siempre bendiga todos nuestros pasos. Que así sea. Kuruba. Quique, pues primero que nada, ha sido un honor estar aquí contigo. La verdad que qué halago y qué suerte que podemos haber sido nosotros con los que te estás reestrenando otra vez. Y a toda tu comunidad, pues muchas gracias por estar aquí viéndonos. Apoyen por favor este canal, que creo que Quique es una super persona que tiene mucho que aportar, mucho que no se ha dado cuenta, que todavía tiene ahí por destacar ese potencial para seguir creciendo y expandiendo más cosas que están por venir, que no le quiero adelantar porque no hacemos spoilers aquí, pero que seguramente vienen muchas cosas buenas en tu vida y que todos los que están aquí presentes recuerden que siempre es importante pedir ayuda, nunca estás solo. Si estás pasando por alguna situación dolorosa, emocional, física o intelectual incluso,
acércate siempre a cualquier persona que consideres que te pueda dar una mano. Habemos muchos terapeutas en el mundo, muchos terapeutas en México, que muchas personas que estamos dispuestas y con el conocimiento y la capacidad y la experiencia suficiente para poderte ayudar. No estés solo, ¿no? No creas que la vida se tiene que vivir solo. No venimos a vivirla solo, venimos justamente a vivirla en colectivo, en comunidad, en sociedad, y estamos todos para cumplir un rol diferente para que pueda esto crecer y sostenerse a sí mismo. Entonces, ve a terapia, acércate a una persona de confianza, acércate a donde tú consideres que te puede servir y nunca dejes de estudiar, porque la vida es eso, es la eterna escuela de la vida, que no se acaba con la escuela de la SEP, sino al contrario, siempre todo lo que se nos presenta es para aprender algo nuevo, nunca para agüitarnos y rendirnos hasta ahí, ¿no? Entonces eso es lo que les quiero dejar. Recuerden que lo que no te mata te hace más fuerte, y entonces pues hay que ponernos bien mameis en la vida para afrontar todo lo que venga. Que así sea. Muchas gracias, chicos. Punto Divergente, estén pendientes porque vamos a estar allá también con Kuruba y con Yeshua en Punto Divergente a través de su canal de YouTube. Vamos a tener un episodio que seguramente van a disfrutar tanto como lo he disfrutado yo. Y pues les mando un abrazo a ambos, a todo el equipo, a Fer, a todos allá. Deciré a todos un abrazo bien grande, mucha buena vibra, el mejor de los deseos para que esto continúe. Esta será la primera de varias. Y de nuevo, muchas gracias por ayudarme a regresar. Indirectamente, de verdad que son los culpables de que yo haya vuelto en este día. Y a ustedes que estuvieron, gracias chicos, a ustedes que estuvieron esperando con muchísimo amor, que es lo que me movió para volver a estar con ustedes en esta gran ventana a través de su dispositivo. Les mando mucho del gran cariño. Gracias por sus mensajes de texto, de audio, por tanto amor de verdad que me han hecho llegar en estos días. Sí fueron días complicados, fueron días difíciles. Gracias a ti que te quedaste ahí del otro lado de la ventana, siempre esperando a ver si de repente el tío Kike, el padrino, se asomaba de alguna manera. Bueno, hoy estamos aquí y es gracias a ustedes, gracias a todos los amigos que se quedaron, gracias Efra, Victoria, les mando un abrazo y todo mi amor y mi gratitud eternamente. Y bueno, mientras están ahí en la falsa comodidad de su habitación, tal vez de la oficina, a deshoras ya esperando el momento de salir, tengan mucho cuidado y que las cortinas siempre estén cerradas, porque si llegas a mirar del otro lado de la ventana, probablemente te puedas llevar una gran sorpresa. Hazte un favor y no mires por la ventana.